otros creo que nos miramos por primera vez. Mi nombre es José Gómez, para que no me vaya a poner ningún apodo, ¿verdad? Porque algunos que somos latinos, si no conocemos el nombre, entonces ponemos un sobrenombre y pues eso no, ya, y creo que ya estamos restaurados, ¿verdad? Ya de esas cosas. Muy bien. Bueno, pues me corresponde a mí este honor también, gracias al pastor, gracias a los organizadores de esta actividad regional. Estamos muy contentos de estar acá. Saludos también de parte de mi esposa, que ustedes, algunos de ustedes la conocen, otros no la conocen, pero si la quieren conocer, traigo muchas fotos en mi teléfono, ¿verdad? También. Siempre la cargo aquí y en mi corazón también. Vamos a iniciar entonces con este tema, que es un tema relacionado con lo que es la restauración del verdadero amor. Se ha mencionado acerca del significado de la palabra restauración, muy interesante en lo que es la definición del lenguaje del Antiguo Testamento, el hebreo, y también el lenguaje del Nuevo Testamento, que es en el lenguaje del griego. Es interesante poder tomar estos detalles porque cuando se habla de restauración hay que hablar también con más claridad y dar una interpretación incorrecta a fin de evitar volver a caer en esos errores, y a veces los errores porque no se conoce una palabra más clara, más exacta. Entonces en ocasiones pues a veces se vuelve a repetir lo que a veces tradicionalmente pues se ha repetido, expresiones muy livianas, muy ligeras, que a veces no se entienden, pero pues decimos amén, ¿verdad? Y a veces no se corrige, no se reedifica porque se limita también el conocimiento. Bueno, hoy vamos a continuar dando algunas definiciones también relacionadas con lo que es la palabra restauración un poco, pero vamos a estar mencionando también lo que significa el amor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en ese lenguaje que se utilizó mucho para dar una explicación acerca de lo que es el verdadero amor. Como una introducción a este tema, bien, la restauración del verdadero amor es una doctrina bíblica que se nos enseña acerca o nos enseña varias cosas. Una de ellas es el daño que se ha hecho contra la verdad del amor de Dios. No quiere decir que el amor de Dios se dañó, lo que quiere decir es que cuando no se conoce o cuando se conoce y se cometen errores, ahí es cuando se daña lo que es original. Siempre vendrá el tiempo también de reflexión, vendrá también la oportunidad para darnos cuenta del error, que en ocasiones al darnos cuenta viene por revelación. La iglesia de Éfeso en el principio recibe el mensaje, estaban haciendo las cosas muy bien, amaban a Jesús, pero dice que habían dejado a un lado el primer amor. Y no es extraño que alguien diga, oh, Dios me dio revelación, pero a veces viene la revelación para que haya un arrepentimiento, ¿verdad? Hay una conversión. Otra de las cosas que aprendemos al conocer también la enseñanza de la restauración del verdadero amor es que aprendemos cuál es el proceso para volver a restablecer y hacer volver el amor a su estado original o en las partes donde se ha dado una interpretación incorrecta. El ignorar o el descuidar la restauración del amor en nuestras vidas, en las iglesias, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, repito, el ignorar o también el descuidar lo que es la restauración, la necesidad de restaurar el amor en nuestra casa, en nuestra vida, pues quita mucho valor, además de que nos hace permanecer y continuamos en errores constantes, pero hemos de tomar en cuenta que aparte de que nos quita mucho valor espiritual, también recuerde que es parte de este tema el que podamos nosotros recordar que el amor es la conducta más excelente, más que hablar en lenguas, más que profetizar, más que hacer milagros, más que eso, es más importante que haya la restauración del amor, la conducta más excelente, el estilo de vida o la vida que manifiesta acciones más excelentes. Bien, entonces vamos a estudiar este tema, la restauración del amor de Dios y su manifestación en el ministerio que trabaja en lo que es restauración. Recordamos un poquito entonces lo que nuestra hermana Marta también hizo referencia, que habla acerca de la restauración, el hacer volver, el volver a reedificar o a restablecer. Y
en segundo lugar, el significado del amor. Aquí comenzamos entonces a hablar de lo que es la necesidad de restaurar la verdad acerca del amor de Dios. Tenemos unas definiciones ahí, solamente vamos a dar la interpretación. Hicimos esto por el espacio también. ¿Sabe qué es interesante? Una de las palabras que más se usan en el Antiguo Testamento, que es la primera palabra que usted encuentra ahí, la palabra ahab, y esto nos habla de varias cosas. Creo que aquí es donde comienza a veces la confusión o donde alcanza la confusión y conduce a cometer errores, porque esta palabra no solamente se refiere al afecto sexual, a la relación íntima sexual, sino también se refiere a lo que es una relación de amistad o de afecto. También esta palabra se refiere a gustar. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, que en el tiempo de Isaac, cuando estaba ya anciano, le dijo a su hijo Esaú: ya estoy avanzado en edad, no sé cuándo voy a morir, así que ve, casa y prepárame el platillo como a mí me gusta. Y esa es la palabra también, que por eso mencionamos que amor también tiene una relación con la expresión de me gusta. Y a veces en la vida, por ejemplo, de la juventud, ¿usted se acuerda cuando era joven? Bueno, los que ya no somos jóvenes en edad, y se acuerda, por ejemplo, que cuando a usted le gustaba algo, le gustó a alguien, en lugar de decir lo amo, ¿verdad? Regularmente en tiempos, si todavía quizás alguien lo usa y dice me gusta, en el sentido de que pudiera decir tengo afecto, tengo ya ese amor por cierta persona o por las cosas. Y esto nos enseña, por ejemplo, que cuando estamos enseñando a nuestros hijos, cuando dices que me gusta, pues tenemos ahí nosotros el cuidado de decir, bueno, vamos a definir bien, vamos a confirmar si realmente o le gusta, o si le gusta por lo atractivo, o si tiene ya una amistad íntima y le gusta estar en una relación de amistad. O el otro problema, que a veces se manifiesta también a veces desde la juventud, es que cuando dicen que le gusta, pero están pensando en lo que es una relación sexual. Por eso esta palabra del Antiguo Testamento comprende estos tres significados. Y aquí es donde yo le decía, esto es parte del fundamento para conocer cómo es que se tiene que establecer una verdad para que entonces crezca un conocimiento verdadero, original, y que no vaya a haber un error o que no se vaya a equivocar la persona. Actualmente, creo que una de las causas por las cuales existe también el número y va creciendo el número de divorcios, incluso dentro de lo que son las asambleas, es porque algunos comienzan con una relación de me gusta, ¿verdad? Oh, me gustó la hermana, me gustó el hermano. Bueno, no es nada más de gustar, es de llegar a saber si se desarrolla una relación de amistad para pensar en una relación o compromiso matrimonial donde entra entonces ya la relación sexual. Cuando hablamos también de amor, otra palabra de las que más se usa en el significado del Antiguo Testamento, es muy interesante porque esta expresión se utiliza también cuando Dios dijo a Israel, tú estabas en Egipto como siervo de siervos, esclavos de esclavos, y no puse mi amor en ti porque eras la nación más grande. Puse mi amor en ti, puse lo que es Causac, puse Causac porque eras el más pequeño. Y esto nos habla en el sentido del amor, es que es una expresión de yo me uní, yo hice un acto de complacencia, de deleite, de alegría, de regocijo, pero que implica el amor, un amor que está unido firmemente. Yo recuerdo en alguna ocasión estaba joven, ya era joven, y estaba pasando por un parque y miré una pareja de un anciano y una anciana. Y estaban en un parque ellos, y cuando de pronto veo ya ancianos así que apenas podían caminar, ¿verdad? Su pelo ya canoso, y cuando de pronto los observo, el anciano le da un abrazo a su esposa, me imagino que era su esposa, ¿verdad? Y
Pues bueno, digo me imagino porque estaban en el parque, ¿verdad? Y a veces en el parque pues no son esposos, ahí a veces van y se esconden los que no son esposos también, pero entonces veo que la abraza, y ancianitos, y la abraza y se queda así muy adheridos. La palabra adherir es cuando se une firmemente. Entonces la expresión de amor también nos ayuda en este sentido para observar qué tan unidos continuamos nosotros como hermanos en Cristo, qué tan unidos y cuál es la medida de firmeza entre lo que es el matrimonio, ¿verdad? De pronto nos encontramos con expresiones, decía nuestra hermana Marta, no sabemos si es madera, si es hojarasca, ¿verdad? Y a veces hay cosas que entran ahí, la esposa dice, no, bueno, pues es que ya no somos jóvenes, ya nos estamos haciendo viejos, y el esposo quisiera quizás también dar esa expresión de unidad y de firmeza. Un hermano tardó, dice la esposa, tardó tanto que ya ella no apreciaba, y un día me pregunta un hermano a la edad de los 40 y dice, ¿usted qué piensa? Porque yo en toda mi vida yo no aprendí ni observé a mis padres ni me enseñaron cómo ser expresivo, y ahora dice, Dios me ha dado la revelación. Yo pienso que Dios le dio la restauración después de 40 años y como unos 20 y tantos de casados, porque se casaron siendo menores de 20 años, y él decía, dígale a mi esposa si es malo que en este tiempo a mí Dios me ha restaurado y ahora yo le digo mi amor y le digo mi chaparrita, ¿verdad? Y bueno, no sé, como era de rancho, no sé si le decía mi rancherita o mindita, ¿verdad? Porque a veces así te dice, todo depende de la cultura, pero yo le dije, hermano, usted debería de aprovechar. Dice, no, es que yo ya ni pienso en eso, ya tanto tiempo que pasó, ya ni siquiera pienso que se ve bien. Y yo le digo, pues si Dios lo restauró y ahora es el tiempo en el que puede expresar algo más que no teníamos. Esas dos palabras nos ayuda algo muy importante. El amor no solamente consiste en la relación sexual, el amor no solamente consiste también, ¿verdad?, únicamente en la amistad. El amor no consiste tampoco en lo que es, sí, todavía me gusta, ¿verdad? Pero el amor no solamente consiste en eso, es un amor que se adhiere, y por eso es que por la enseñanza, con la ayuda del Espíritu Santo, es como se puede también establecer ese fundamento o agregar la parte que ha sido dañada para que se vuelva a reedificar y se perfeccione este amor que se necesita en el pueblo del Señor, en nuestras familias y en las asambleas del Señor. La doctrina del amor, el apóstol Juan, que es considerado por algunos, aunque no dice la Biblia que sea así, pero usted sabe que a veces para distinguirlo se considera el apóstol del amor. ¿Alguien ha escuchado ese título? El apóstol del amor, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, pues es el que más enseñó del amor. Una de las cosas que él establece son 4 muy importantes. Primeramente, Dios es amor. Número 2 es que Dios manifestó su amor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, nuestra hermana Marta hacía referencia acerca de lo que es el sacrificio, la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio por el cual recibimos libertad y el perdón de todos nuestros pecados. Número 3, dice que en esto consiste el amor. Una versión del amor, de una versión diferente dice, esto es el amor. Otra versión dice, en esto consiste el amor. Y otra versión dice, en esto se manifiesta el amor. Número 3, entonces, debemos de aprender qué es el amor. ¿En qué consiste? ¿Sobre qué está fundamentado? Ya dijimos, lo primero es que Dios es amor. Segundo, que Dios manifestó su amor enviando a su Hijo Jesucristo. Número 3, la importancia de saber entonces qué es el amor. O sea, que nos vayamos a equivocar. Ya explicamos anteriormente. Y en número 4, entonces dice, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Si Dios así nos amó, tenemos el ejemplo más perfecto para poder aprender cómo nos amó, porque el apóstol Juan dijo, así es como debemos de amar.
Bueno, quizás usted dice, bueno, pues yo ya pensé que ya porque tengo los 50 o tengo los 60 años, pero yo le decía de estos ancianitos que todavía quizás a la edad de los 80, quizás cerca de los 90, todavía estaban ahí abrazándose, ¿verdad? Y algo impresionante para mí en ese tiempo de juventud que me quedó como una marca y no lo olvido, pienso que es algo muy interesante. Sin embargo, por si nos falta algo o reconocemos que tenemos todavía que ser restaurados en el amor, pues entonces el ejemplo del Señor nuestro Dios. No sé si usted da un aplauso al Señor por ser el ejemplo perfecto. Para que tengamos una idea de los errores que cometemos cuando no conocemos, cuando tenemos una idea que es semejante a la levadura, cuando tenemos una palabra que es como hojarasca, como madera, se cometen errores. Vamos a ver algunos ejemplos porque estos errores es posible que algunos de ellos nos enseñe que nosotros estamos cometiendo ese error. Es posible. Jacob amó muchísimo a Raquel, pero aborrecía a Lea. Como consecuencia de ese aborrecimiento, la preferencia y la dedicación del amor hacia Raquel, pues provocó que Lea haya confirmado que estaba aborrecida. Una de las cosas que observamos aquí es que Lea fue vista por Dios, pero también fue escuchada por Dios, y Dios le concedió tener un hijo. El primer hijo se llamó Rubén, porque dijo: Dios ha oído mi aflicción. La palabra aflicción incluye Dios ha oído y ha visto no solamente que era aborrecida, sino las consecuencias. Las consecuencias es que ella estaba en un estado depresivo, en un estado de tristeza y de sufrimiento. Entonces, aquí observamos que un error en la conducta del hombre que dice que ama, el error es que ama a uno y aborrece a otro. O el error es que dice que sí ama, pero al mismo tiempo se expresa el aborrecimiento. Y entonces esa es una confusión. No se puede amar humanamente ni espiritualmente, solo que sea de parte de Dios, en el sentido de el amor que es dirigido hacia lo que es sus escogidos. En otro sentido, se puede amar, pero se puede aborrecer. Hay cosas que Dios dice que Él aborrece, son las cosas que nos perjudican y que pueden perjudicar a otras personas en nuestra conducta, y se puede amar, pero se puede aborrecer cosas que Dios también aborrece. Cuando se habla de amar a las personas, cuando se habla de amar también entonces al esposo o a la esposa, no se puede decir que se ama y al mismo tiempo se aborrece o se tiene una conducta que conduce a un estado de depresión o de tristeza. Ese es el primer error. Segundo, el amor de Sansón para Dalila. La Biblia dice que Dalila llegó un tiempo donde fue contratada por los filisteos. Le dieron también, la contrataron mediante un salario para hacer una obra de descubrir en qué consistía el secreto de aquel hombre ungido de parte de Dios. Y dice que comenzó entonces a presionarlo. La primera vez no era cierto, la segunda vez entonces Dalila utilizó otra estrategia y dice: bueno, si tú me has dicho que me amas, oiga por favor, Dalila le dijo: tú has dicho que me amas. Quiere decir que Sansón claramente que le decía: yo te amo. Y aquí es donde observamos la parte que no precisamente nos confirma que era una clase de amor que había sido regalado de parte de Dios para Sansón. Porque la realidad que Sansón lo que tenía como amor era una interpretación nada más de relación sexual. Eso era todo. Y dice, sin embargo, que le decía a Dalila que lo amaba. Y entonces ella dijo: si tú me estás diciendo que me amas, ¿por qué no me descubres cuál es el secreto de tu fuerza? No se lo dijo al principio, solo le decía: no, tú sabes que te amo, claramente que se lo decía, pero en el sentido que estamos viendo. Por eso 3 cosas implica una de las traducciones de la palabra amor. Hasta que también lo presionó y entonces él le dijo: en esto consiste, ¿verdad?, el poder de mi fuerza. Pero ese amor se describe como solamente la pasión
o en el Nuevo Testamento la expresión que habla de concupiscencia. La concupiscencia no solamente es el deseo, sino es el sentimiento tan fuerte que no se puede controlar. Es la pasión descontrolada. Cuando se habla de Salomón, mire que Salomón se dice que era un hombre muy enamorado. La realidad es que él no era muy enamorado en el sentido completo de la palabra original. ¿Por qué? Porque dice que Salomón amó muchas mujeres y las mujeres desviaron su corazón tras sus dioses. Ese es el amor que causa la apostasía. Entre una y otra, dice la Escritura que finalmente a él lo apartaron y él comenzó a servir a los dioses de tantas mujeres, incluso que introdujo ciertos cultos de religiosidad en lo que era también el templo. Es el amor que causa apostasía, ese no es amor. Por eso se necesita hablar de lo que es la restauración del verdadero amor. Diga conmigo, verdadero amor. Bien, Proverbios 1:7, es muy delicado también esta conducta cuando hay confusión. Los simples aman la simpleza. La palabra simple no solamente habla de una persona que es sencilla, que no es complicada. La palabra simple es un derivado que significa ser seducido. Cuando una persona dice, no, es que a mí no me gusta lo profundo, no me gusta lo complicado. Yo amo lo sencillo. Sí, pero recuerde que lo sencillo es lo que le puede hacer caer en la trampa de la seducción. El problema de Eva fue seducida. Satanás sabe cómo tentar cuando una persona piensa en lo sencillo, cree que está bien, contento, completo, perfecto en lo sencillo, y la realidad es que ahí hay una otra confusión. Es un error humano pensar que nos podemos quedar sencillos, ¿verdad? Es un error pensar que la iglesia no tiene que ser complicada, que tiene que ser así lo más sencillo que sea posible para que las personas no se duerman, ¿verdad? Para que las personas regresen al siguiente servicio. ¿Usted se imagina cuántos miles de personas en este tiempo se está dirigiendo en su vida espiritual a una vida sencilla, a los cultos sencillos, a las reuniones sencillas, a las cosas sencillas? Yo escuché a un anciano en los años 80, los fines del año 80, no voy a decir, no voy a decir porque también le voy a decir, pues si no es del tiempo de Noé, ¿verdad? Ni del tiempo de Abraham, hermanos. No, hace poquito, era yo joven, pero yo escuché a un hermano americano, le alcancé a entender que decía en los años 80, dice, la iglesia cristiana, y estaba hablando de los anglosajones, decía, la iglesia anglosajona no está siendo enseñada y no está bien fundamentada. Si aquí llega a suceder algún acontecimiento, alguna crisis, entonces él decía, muchos de ellos no van a poder permanecer firmes. ¿Por qué? Porque a veces las personas aman lo sencillo, aman lo simple. ¿Para qué tanto, verdad? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanta reunión? Entonces lo sencillo. Lo sencillo no garantiza que la persona vaya a quedar firme, vaya a quedar en el servicio, vaya a quedar en el ministerio. Lo que va a suceder es que va a estar expuesto a la seducción. Diga conmigo, el error de interpretar el amor de una manera sencilla. Otra vez, no le oí nada. Bueno, lo dije muy rápido, ¿verdad? El amor no debe de ser sencillo. No es sencillo, hermano, es muy profundo. Pablo dijo acerca de la altura, Pablo dijo acerca de la anchura, Pablo dijo acerca de la profundidad, de la altura del amor de Dios para con nosotros. Y dice también que no es sencillo. El error humano de ser sencillos es que lo expone a la seducción. Cantar de los cantares. Dice, si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, entonces de cierto lo menospreciarían. Si un hombre diera todos los bienes de su casa por amor, ¿verdad? Puede ser por amor a su familia, por el amor al bienestar de sus hijos, e incluso por amor a la casa del Señor, por amor a Dios, por amor a su esposa. En aquellos tiempos, hace algunos 11 años que se casó uno de los primeros hijos
nuestros, de mi esposa y mío. Entonces él me dijo: papá, quiero que nos des consejería y quiero que me digas qué consejo me puede ayudar ahorita que estamos ya preparándonos para la fiesta de las bodas. Y yo le dije: mira, hijo, es una vez que tú te vas a casar, así que todo lo que tú puedas ofrecer para que tu esposa llegue delante de Dios, lo que ella quiere, lo que ella le guste, ofréceselo. Y dijo: lo voy a hacer. Entonces yo dije: sigue enamorado, ¿verdad? Está enamorado. Cuando hay personas que ofrecen todo, los bienes de su casa, por ejemplo, hay quienes van a menospreciar. Hay quienes piensan que el amor tiene una medida y que si usted se excede, entonces va a haber quienes van a pensar que no vale digo, en ese sentido, no es para tanto. ¿Por qué tanto? Entonces hay personas que piensan que el amor se puede poner o acondicionar a un precio. Y aquí lo que dice es: si el hombre da todo por los bienes de su casa, por amor, no va a faltar quienes te menosprecien. ¿Alguna vez usted ha tratado de tomar a su esposa de la mano? Sale de su casa, va al restaurante, va a caminar por el parque, la toma de la mano. ¿Sabe por qué a veces no lo hacemos? Bueno, que debería de hacer, dijo un hermano: yo ahorita ya a los 60 yo la tomo de la mano porque no sea que se me vaya a perder, ¿verdad? Bueno, con el problema del Alzheimer, ¿verdad? O que vaya a... Bueno, pero ¿por qué no se expresa? Tenemos 40 años, tenemos 50 años, tenemos 60 años, quizás llegaremos a tener más. ¿Por qué no se expresa eso? ¿Sabe por qué? Porque se piensa que el amor no es para tanto, porque se menosprecia. Algunos de nosotros somos parte de una cultura, somos testigos de una cultura. ¿Cuál cultura? Que el hombre va adelante y la esposa va hacia atrás. Bueno, dicen por sumisión. No es tanto por sumisión, es porque no se enseñó el valor del amor. O es porque algún día alguien dijo: no es para tanto, ¿verdad? ¿Por qué tanto? Bien, entonces el menosprecio de algunos hacia lo que es el amor es lo que va provocando en otros que también se devalúe o desvaloricen lo que es el amor verdadero. Unos ejemplos más acerca de los errores humanos en la manifestación del amor. No es error de Dios, es en los humanos cómo manifestamos a veces los errores en algo que no es verdadero, pero que se interpreta como que es verdadero. Zacarías dice: no tramen en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Bueno, si alguno de nosotros se ha visto involucrado o ha sido afectado porque le juramentaron que iba usted a recibir alguna cosa, que iba a recibir alguna recompensa, que iba, etcétera. Pero fue falsamente, no fue verdaderamente. Y hay quienes, según la Biblia, en el tiempo del profeta Zacarías, hablando acerca de la nación de Israel, que ellos se inclinaron, entonces les gustaba, les encantaba. No sé si en inglés cabe la palabra I love it. Me gusta. O sea, tengo un afecto tan fuerte, pero cuando se habla de amar el juramento falso, y a veces esas son las cosas que cuando también uno no está restaurado, le levantan a usted vamos a decir, hablan de usted falsamente. A veces dicen: sí, yo lo vi, sí, yo lo sé. No, lo que sucede es que a veces le dijeron, pero a veces se sigue extendiendo y entonces viene a afectar cuando uno no está restaurado. Bueno, estamos hablando acerca de la necesidad de la restauración en esta área. Cuando uno no está restaurado, cualquier cosa falsa afecta tanto al hombre, afecta tanto a la mujer, afecta tanto al ministro, y entonces va a traer de esas consecuencias, enfermedades del corazón,
creo que un año y medio atrás se habló acerca de un pastor joven en el área de los americanos. Su esposa joven tenía 2 hijas adolescentes y dice que entró en tanta presión. La presión se debe a que se le estaba exigiendo, y usted sabe que a veces cuando se le exige, incluso pues a veces se dicen cosas que ni siquiera son verdaderas, y cuando el pastor está procurando hacer esto y hacer aquello para que la gente no hable, entonces entra en un estado de enfermedad que viene a traer destrucción en las neuronas de su sistema nervioso, viene a traer problemas del corazón, y este varón no murió del corazón, pero el desgaste fue tan fuerte que él mismo se mató. Cuando le preguntaron a la esposa, ¿por qué piensa usted que se mató? Bueno, dijo, en los últimos meses yo lo vi muy presionado, muy tenso, dice, pero era un hombre cariñoso. Pero esa de lo que es la falsedad, ¿cómo afecta? Bueno, cuando dice la Escritura en Mateo capítulo 24, y estamos en un tiempo entonces donde nos relacionamos todavía un poquito más con la profecía, Jesús dijo, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Va a haber un grupo de personas que van a perseverar hasta el fin, pero van a perseverar no permitiendo que el amor se enfríe. Sin embargo, va a haber muchas personas que se van a enfriar y que no van a perseverar. Y no crea que son gente de fuera de las asambleas, son personas dentro de las asambleas, las cuales cuando permiten que la iniquidad se interpreta de una o de otra manera, y a veces ni siquiera se confirma si así es, ¿por qué razón? Porque acuérdense que el misterio de la iniquidad también se relaciona con aquellos que Jesús dijo, en aquel día le van a decir, Señor, nosotros estuvimos en el ministerio, echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Jesús dijo, yo no los conozco, hacedores de iniquidad. Y cuando en el pueblo de Dios no se sabe quiénes son los que hacen la iniquidad y quiénes son también los que no hacen iniquidad, pues hay personas que dicen, no, pues todos son iguales. No, es que usted no ha entendido que los que hacen iniquidad son los que son llamados hijos del diablo. Son también parte de la simiente de los anticristos y de los falsos maestros. Pero entonces la iniquidad que está provocando y que va a seguir provocando que el amor de muchos se enfríe. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra enfriarse? Cuando el amor se enfría, menguar, que ya no se expresa, que ya no está activo. Es como cuando usted pone algo líquido y los pone al frío, pues se congela. ¿Sabe qué interesante saber que una de las cosas por las cuales el amor está frío? Vuelvo a hacer esta referencia. Conocí a un muchacho que acá estando en Estados Unidos comenzó a experimentar la necesidad de poder expresar el amor hacia sus padres. Pudo tener la oportunidad de llegar más de alguna vez, iba en el camino pensando ahorita que cuando ya llegue a casa voy a ver a mi papá y le voy a dar un abrazo ¿por qué? Porque durante su infancia lo único que observó solamente fue una vida de pecado de parte del papá, de violencia, de alcoholismo, de pobreza, de temores. Y eso cuando llegó al tiempo de la juventud lo extrañaba y decía, ¿cómo anhelo darle un abrazo? El papá no le enseñó, no le dio ejemplo. Y entonces dice que llegaba a su casa y cuando veía a su mamá, un abrazo, ¿verdad? Y lloraba de alegría. Cuando veía a su papá, dice que él sentía como que si un hielo con otro se unían. El amor frío no se expresa, no hay palabras, no hay sentimientos, no hay afecto. O sea, es una necesidad entonces que tiene que ser restaurado el amor y el verdadero amor como es el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que vino ese cambio? Cuando Dios le enseñó cuál fuera la raíz del por qué el amor estaba frío. Tuvo la oportunidad de hablar con su padre, decirle, padre, esto es lo que pasa. Usted ya se dio cuenta de que no
podemos expresar afecto. Hablaron, tuvieron un diálogo, el padre le dijo, hijo, tienes razón, le dijo, perdóname, yo no puedo hacer algo más, dijo, porque a mí también me enseñaron a ser así, sin afecto. Dice, y lo que yo no quise hacer con ustedes se vino a repetir como un patrón de conducta. Gracias a Dios que ese joven el Señor lo restauró. ¿Sabe cómo lo restauró? En dos cosas lo restauró. Una de ellas, cuando le dio el nuevo nacimiento. Ahí conoció el amor de Dios y conoció que Dios es amor y conoció el amor de nuestro Señor Jesucristo. Segundo lugar, en una reunión, en una iglesia pequeña, y estaba el tiempo de la alabanza y de pronto desciende la gloria de Dios y se cae al piso porque era tan fuerte y comenzó a llorar, pero literalmente sentía como cataratas del amor de Dios que decía en un momento, decía, Señor, ya no soporto tanto amor. Pero cuando se levantó después de esa administración, era una persona que también Dios le dio testimonio, lo restauró en un área que no conocía, pero que anhelaba para poder expresarla así como Dios le amó. No améis al mundo, no améis al mundo. ¿Se lo dijo Juan a quién? ¿A los inconversos? No, se lo dijo a la iglesia. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Piense por un momentito, ¿cuál es la diferencia? Si de tal manera amó Dios al mundo, envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? Porque Juan dijo, no améis al mundo. Si Dios amó al mundo, ¿a qué se refiere? Porque después Juan dice, y no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Le pregunté, no tiene respuesta. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no son de Dios, son del mundo. Y el que ama al mundo, dice, no tiene el amor de Dios. Por eso cuando nuestra hermana Marta decía de identificación y hacía referencia también a la enseñanza del hermano, cómo es que Dios quiere restaurar. Por eso no se da cuenta usted que hay cosas del mundo que vienen ya en su espíritu a ser insípidas. Pablo dijo que hay cosas que se vuelven insípidas. Hay personas que dicen, no, pues yo no sé por qué no puedo dejar esto, porque todavía le gusta, todavía le ama. Pero hay cosas que cuando Dios va restaurando, hay cosas que ni siquiera llora porque lo está dejando, ¿verdad? Ni siquiera se desespera. Cuando Dios se está restaurando y nos está librando de esas cosas, se vuelven insípidas. Cuando no somos restaurados, gustan, encantan, se aman. El apóstol Juan habla de una confusión, un error humano en la manifestación del amor. No se puede amar a Dios y no se puede amar las cosas que son del mundo. Bueno, entonces la respuesta que yo le pedí a usted era, cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra amar al mundo hace una referencia, porque dijo Él envió a su Hijo para que todo aquel que cree. Por eso mundo tiene un significado de la tierra habitable. El amor del mundo se refiere el amor a los habitantes de la tierra. Porque dijo, entonces todo aquel que cree tendrá la promesa de la vida eterna. Cuando el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, entonces no quiere decir que no ame a su prójimo, porque por el prójimo Jesús dijo que tenemos que amarlo. ¿Para qué? Para que la misericordia, el amor, la compasión y el plan de salvación llegue a ellos por medio de la predicación del Evangelio.
Cuando ya no se ama al prójimo, ya no estamos amando como Dios nos amó. Cuando se aman más las cosas de este mundo, ya no tenemos tiempo para salir y predicar el evangelio a los habitantes de esta tierra. Apocalipsis capítulo 4. ¿Qué sucede cuando está la confusión de la manifestación o de la declaración del amor y estamos equivocados? La iglesia tenía cosas maravillosas, el Señor honró a la iglesia, honró al mensajero, honró al pastor, y se le advirtió a la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces la restauración ahí en esa iglesia nos enseña lo siguiente: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Por eso yo le decía, hay veces que usted va a decir: Dios me dio revelación. ¿Y qué le dijo? Y usted va a decir: no se lo voy a decir. Dígalo. No le hace que el Señor, o no escondamos el hecho de que Dios nos diga: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y entonces la revelación es: arrepiéntete. No, y el servicio no estuvo muy bonito porque parece ser como que el predicador, algo le dijeron de mí y por eso estaba diciendo arrepiéntete. No, hermanos, sí es revelación de Dios que nos ayuda a salir de los errores humanos cuando hay una confusión en la manifestación del amor de Dios. Ahora, no es algo liviano, esto no es liviano, porque el Señor le dijo: si no te arrepientes, voy a quitar el candelero. Entonces yo le pregunto a usted, Dios es amor, y Dios es Dios que manifiesta el amor. Entonces, ¿Dios quita o no quita? ¿Dios quita cosas o no quita? No me vaya a decir como dijo un hermano: pues yo no sé, yo no soy miembro de esa iglesia de Éfeso, ¿verdad? No, pues a veces de ninguno, porque entonces le decimos: ¿y qué le parece si a usted le gustaría estar en la iglesia de Pérgamo? Sí, bueno, nada más que ahí echaban a la cárcel a los hermanos y al pastor también. Y los probaban. Y estaban en un lugar tan fuerte de batalla, porque ahí estaba el trono de Satanás. No, pues no hay otra mejorcita. No, pues es que queremos ser sencillos, hermanos, queremos ser simples o no queremos ser simples y queremos que Dios nos restaure. ¿Cuántos decimos: Señor, restáuranos, verdad? Sí, porque si decimos: no, pues es que ellos están ahí en ese lugar donde hay brujos y hay hechiceros y no, y por eso les pasan esas cosas. ¿Quién lo puso a usted como juez? No, Dios me reveló que por eso, porque se fueron a esa área. Sí, pero hay iglesias que están en esa área. Y además a veces dicen: no, y por eso no crecen. Sí, pues como usted no está en una iglesia que esté batallando día y noche, ¿verdad? Y usted espera que todos crezcan. Al final esta iglesia desapareció, porque vienen otras generaciones. Entonces observamos que cuando los errores humanos en la interpretación, en la manifestación del amor, Dios va a enviar revelación y va a decir: tengo contra ti. No, eso no es de Dios. A mí Dios me habló que me va a bendecir. Pues te está bendiciendo. Nos está diciendo: arrepiéntase. No puede seguir si no tiene o ha dejado a un lado, si ya no lo expresa, si lo ha menospreciado, si piensa que va a seguir así. Y el Señor dijo: arrepiéntase, vuélvase, recupere, vuelva al primer amor. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor por ese amor tan grande? Ahora, cuando ya se va viendo la restauración, ¿qué se observa? ¿Cómo se manifiesta? Y si se manifiesta, ¿es de Dios? Bueno, cuando el amor se restaura y es así como Dios nos amó, entonces dice que Dios observó que la estaban menospreciando, que la estaban aborreciendo a Lea. Dios observó que la habían llevado a un estado de depresión, de aflicción, y entonces Dios le comenzó a dar hijos. Y cuando tuvo a Rubén,
dijo, Dios había escuchado, por eso le puso Rubén, porque Dios había escuchado que yo era aborrecida. Y dijo, pero ahora, listen to me, ahora que tengo este hijo, mi marido me amará. Entonces Dios restauró y restauró a Jacob. Y Raquel, que no tenía hijos, entonces comenzó a equilibrarse la expresión, el amor verdadero, porque no se puede amar a uno y aborrecer a otro, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que le siguió dando hijos. Ella dijo, ahora sí se va a unir conmigo, no solamente me va a amar, sino se va a unir. Recuerde que la palabra amor es unirse firmemente. Un día le preguntaron a un hermano que venía de una cultura del campo y dice, dijo la señora, pastor, ore por mí, mire, yo me siento muy mal porque yo creo que ya mi esposo no me ama. ¿Por qué? Pues cada vez que le pregunto que si me ama, me dice, pues, ¿y luego qué? Pues no estoy contigo. No, pero otra hermana dijo, hermano, ore a Dios, por favor, suplique. Mire, pídale a Dios que yo sea como una troca. ¿Sabe lo que es troca? Sí, usted que es de rancho, pues sabe lo que es troca. Usted que es de una camioneta, así como de media carga, ¿verdad? Bueno, no sé cómo la pidió ella, si de así chiquita o media llenita o qué sé. Pero digo, el pastor dijo, no, hermana, usted me está bromeando. No. A ver, explíqueme por qué tenemos que orar a Dios que para que la haga como una troca. Pues sí, pastor, porque mire, mi esposo desde que se compró su troca, ahí la está viendo que no se la toquen, que no se la roben. Y luego ahí la está limpiando, le pone cremita, ¿verdad? Le pone brillo. Y yo le digo, viejo, abrázame. No tengo tiempo. Entonces ella dice, yo creo que el Señor me vea como troca para que me acaricie, ¿verdad? Para que me ponga cremitas y le ponga una cubierta para el sol. Bueno, hermanos, cuando el amor se restaura, el esposo ama a su esposa. No solamente en el área sexual, también en el afecto. Y también le gusta. Pero le ama también que buscamos y procuramos la unidad firme. Un día mi esposa dijo y daba testimonio, hermanos, mire, gracias a Dios que Dios ha puesto un amor muy grande por mí. A veces me dice mi viejito, en México es una palabra de cariño, ¿verdad? A veces me dice mi flaquito, pues yo no sé de dónde, pero ella me dice así, ¿verdad? Y yo oro que el Señor no se lo lleve. Yo dije, ay, gracias a Dios que el amor está avivado, ¿verdad? Y dijo, no, pero yo estoy orando que no te lleve porque si te mueres, pues ¿quién me mantiene? Y dije, no, pues casi no me caí de la nube, pero sí como de la estatua de la libertad. Bien, cuando el amor se restaura, dice, el hermano nace para tiempo de angustia, pero el amigo ama en todo tiempo. El problema es que a veces ni tenemos una buena relación, porque a veces hay tiempos, ¿verdad?, de desacuerdos entre los hermanos. Y a veces no tenemos ni amigos. Entonces nos toca la angustia. No tenemos ni un hermano que esté ahí y no tenemos un amigo. ¿Usted tiene amigos? ¿Usted tiene amigas? Con G, no con B. Amigas con G, no con B. ¿Usted tiene amigas? ¿O está procurando ser amigos? Yo le voy a decir una cosa, qué difícil es hacer amigos. Pero qué bendición cuando se logra tener amigos. Por eso, aunque a veces no es muy fácil,
Pero cuando nosotros estamos entendiendo esta restauración, necesitamos cultivar, necesitamos promover, necesitamos ser accesibles. Claramente que quiero hacerle una aclaración. ¿Cuál es la diferencia de los amigos 11 que tuvo Jesús del amigo que tuvo Jesús, que fue Judas? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la misma Biblia en el diccionario griego dice que la amistad de Judas era la amistad por conveniencia, era la amistad por el beneficio personal. Pues cuando le dice amigo, aquí has venido, no le está diciendo fileos, está diciendo amigo que buscas tu propio bienestar. Y usted dice, no, yo por eso no tengo amigos por los Judas. No, es que no ha conocido entonces cuál es la diferencia, ¿verdad? Pero tenemos amigos, dice que los amigos ama en toda ocasión. Los hermanos a veces para el tiempo de angustia. A veces. Pero los amigos, ¿usted quiere tener amigos? Muy poquitos. ¿Le gusta más tener los hermanos? De los hermanos se hacen amigos también. Bueno, no dice nada, no le gusta nada entonces a este hermano. Ya no le voy a hacer preguntas. Entonces, cantar de los cantares. Cantar de los cantares. ¿Terminamos? Ok. Cantar de los cantares, el amor sustenta. Dice la Escritura, el amor todo lo sufre. La palabra sufrir sí habla de aflicción, pero también habla de que cuando se sufre se guarda silencio. Quizás tendrá un amigo a quien le comparta. Quiero terminar diciéndole esto, lo demás es algo relacionado con lo que es la manifestación. Dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre la palabra causao, todas las transgresiones. La palabra transgresión nos habla de una persona que está en contra de la sumisión a un sistema de gobierno, a un sistema de autoridad. Le gusta estar sin ley. Esta expresión, cuando dice que el amor cubre, es una expresión cuando el salmista David dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor le perdona todas sus transgresiones y cubre su pecado. Entonces la palabra cubrir es una palabra muy interesante. Aquí concluyo yo diciéndole, cuando dice cubrir es perdonar. En el contexto Romanos capítulo 4 dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor le perdona sus pecados. Qué terrible confusión existe actualmente en lo que es expresión del amor de Dios que perdona nuestros pecados. Pero si Dios ama, perdonando de tal manera que cubre, figurativamente, perdona y no le toma en cuenta, no le tiene una lista ni le va agregando. Claramente que el salmista dice, tuve que confesar mi pecado y el Señor me perdonó. Cubrir es sinónimo de perdonar. También es sinónimo de, por ejemplo, cuando el hijo de Noé dice que lo vio desnudo y dice que él caminó hacia atrás y tomando una túnica o una capa, lo cubrió. Y eso es cubrir la desnudez. Pero cuando se habla de cubrir el pecado, es perdonar. Bienaventurado el hombre o los hombres cuyas transgresiones son perdonadas y cuyo pecado es cubierto. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Dios nos ayude y Dios nos conceda esa bendición, hermanos, de llegar a ser restaurados completamente en el amor verdadero, que es el amor de Dios. Póngase de pie, descanse un momentito. No tenemos lugar para preguntas, pero como dijo la hermana Marta, si no entendió algo, compre el CD, ¿verdad? Ok. Muy bien, siéntese entonces, hermanos. Preguntas.
Preguntas en relación a este tema. ¿Alguna pregunta? Levante su mano si tiene alguna pregunta y nos esperamos. Si no, entonces, bueno, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Muy bien. Padre, te damos gracias. Oh, aquí. En una pregunta, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia ¿cómo yo veo que hace mucha falta, ¿verdad? Es la restauración del amor. ¿Cómo usted mira en este tiempo cuando como lo que hablaba, me gustó mucho que el amigo ama en todo tiempo? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué mira usted que falta algo, un fundamento bien esencial, que es el amor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se necesita tal vez en las iglesias, ¿verdad? Que sea, porque siempre se habla de la palabra, ¿verdad? Dios es amor y que ama, pero algo sucede dentro de las iglesias que no hemos comprendido realmente, o muchas veces, ¿verdad? En los matrimonios igual, el amor. Hablamos, ministramos, pero hay algo que está pasando y lo hemos vivido, ¿verdad? Muchos pastores en las iglesias. ¿Por qué se van de la iglesia? Y uno dice, pues no me ama o nunca me amó, ¿verdad? Y pero algo, porque dice la palabra de Dios que pasará todo, pasarán las lenguas, se acabará la profecía y lo que va a permanecer va a ser el amor, ¿verdad? Bueno, yo creo que así más en base a lo que leímos, es que cuando se tiene una medida de amor y ya no se tiene más conocimiento, que se deja de conocer que Dios es amor y cómo ha manifestado su amor. Y de la misma manera, cuando ya se deja de conocer a Cristo, también afecta, porque entonces viene la interpretación incorrecta o contaminada o cambiada o alterada, y no es el amor de Cristo, el amor de Dios, sino es una confusión, como los ejemplos que vimos ahí. Entonces, cada iglesia tiene una característica. Éfesos pues tenía esa característica, así que corresponde a ustedes pedirle al Señor discernir por qué no hay amor, o por qué son pocos, o a veces el pastor no lo tiene. En Éfesos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo creo que hay que enseñar en la doctrina de los apóstoles en qué consiste el amor, cómo se manifiesta, porque vienen otros problemas que si no tenemos ese amor nos van a separar. O sea, nos separa la tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, y Pablo dice, esto no nos va a separar a nosotros, en esto tenemos que ser vencedores. Entonces se nos llama a vencer, no se nos llama a que nos separen. Pero si no hay esa madurez del amor, pues hay que enseñar y enseñar y enseñar. Amén. ¿Tiene alguna pregunta más? Allá, ok. 3 preguntas más y concluimos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que seríamos perfeccionados hasta el día de la venida del Señor. ¿Usted cree que es muy difícil alcanzar la restauración total antes de la venida del Señor en nosotros? Bueno, el que persevere va a perseverar en amor restaurado y va a ser salvo. El que no persevere posiblemente será salvo en el periodo de la gran tribulación. Quizás nuestro hermano Otto pudiera aportar un poquito en eso, ¿verdad? Porque la pregunta es si nos vamos a salvar o si vamos a ser restaurados. De hecho, la iglesia de Cristo va a ser restaurada. No se puede llevar una iglesia inmadura ni sucia, sino tiene que ser a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces nos corresponde a nosotros pues perseverar. No sé si hay algo más que se pueda añadir, hermano Otto, ¿verdad? Este aspecto un poquito profético, ¿verdad?
Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, puestos de pie, hermanos. Ahorita ya usted se va a alegrar, ya es el tiempo que vamos a salir para comer, ¿verdad? Y pues a descansar los que están también un poquito desvelados. ¿Quién va a tomar el lugar? Nos despedimos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle